de parte de algunos de nuestra iglesia, particularmente aquellos que habían aceptado la posición de un hermano cuya doctrina había circulado grandemente entre las filas de la iglesia adventista. Se llamaba Roberto Brinsmith. Él ya no es adventista hoy en día. Pero Roberto Brinsmith publicaba una revista que se llamaba La Verdad Presente. ¿Y cuál era la objeción que se levantó cuando la revista adventista publicó el número especial sobre justificación por la fe? La objeción de Roberto Brinsmith y otros era que la justificación por la fe no incluye la doctrina de la santificación, especialmente el mensaje paulino de justificación por la fe, decían ellos, no incluye la santificación. La justificación es tan solo el mensaje de lo que Cristo ha hecho por nosotros al vivir y al morir como nuestro sustituto. Aún más, declaraban que en la revista adventista, cuando se publicó este mensaje especial sobre justificación por la fe, decía que este mensaje estaba totalmente desbalanceado. E incluso llegaron a aseverar que la iglesia adventista debía retractarse de ese número especial sobre justificación por la fe, y que si no lo hacían vendría un zarandeo, un sacudimiento tan grande dentro de la iglesia adventista que muchos se arrepentirían de no haberlo hecho. La iglesia nunca se retractó de haber publicado ese número especial en el cual se presentaba la justicia de Cristo como incluyendo la justificación, la santificación y la glorificación. Ahora, estos hermanos no se equivocaron. Vino un gran sacudimiento en la iglesia adventista. Y muchos, más de 400 pastores adventistas, dejaron las filas de la iglesia adventista para ya no seguir con ella. ¿Cuál fue el punto? Creían que el mensaje de la justificación por la fe no incluía la santificación. Creían que el mezclar la justificación con la santificación era presentar un evangelio prostituido, un evangelio adulterado. Y en esta noche yo quiero que entremos a investigar un poquito sobre qué incluye la justificación por la fe. La mensajera del Señor. Primero vamos a leer unas citas y luego vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos, para tocar el tema de la justificación. La mensajera del Señor dice en Mensajes para los Jóvenes, en la página 32, la justicia por la cual somos justificados nos es imputada. La justicia por la cual somos santificados nos es
impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Noten que aquí se mencionan dos tipos de justicia, aunque en realidad es la misma, porque es la justicia de Cristo, solo que son dos formas de darnos o de administrarnos, de hacer posible que nosotros recibamos esa justicia. La justicia imputada es la que nos justifica. La justicia impartida es la que nos santifica. La justicia imputada nos da el derecho para el cielo. La justicia impartida nos hace idóneos, nos prepara para entrar al reino de los cielos. En el deseado, en la página 267, la sierva de Dios dice: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Tanto la justicia imputada como la justicia impartida, las dos son justicia ¿de quién? De Cristo. La justificación es por la fe y la santificación también es por la fe. Otra vez recalcamos en esta noche, la salvación no puede ser ganada, no puede ser conseguida, no puede ser adquirida por el hombre. Pero para la salvación son indispensables la justicia imputada y la justicia impartida. Y en esta noche vamos a explicar en qué consisten esas justicias. Es una misma, pero son dos métodos de darnos esa justicia. Y las dos son indispensables para entrar al cielo. Nadie entrará al cielo sin haber sido invitado a la fiesta de bodas. Pero nadie entrará al cielo sin tener el vestido de bodas. La invitación representa la justicia imputada. El vestido de bodas representa la justicia impartida. El primero nos da derecho para entrar al cielo. Y noten, el derecho no lo ganamos nosotros. Dios es quien nos invita. El hombre no hace nada para ameritar la salvación. Es un don de Dios. Pero tampoco nadie entrará sin ser idóneo para el cielo. Porque nadie se sentiría feliz en un lugar de santidad si él mismo no es santo. El cielo sería un suplicio para aquel que está acostumbrado a lo impuro. Por lo tanto, Dios no solamente nos tiene que dar el derecho de entrar, sino también nos tiene que preparar para que nos sintamos a gusto en el cielo. Y esa es la justicia impartida, es el vestido de bodas. Déjenme leer un poquito con respecto a la justicia imputada y luego a la justicia impartida.
¿qué es justicia imputada? Escuchen qué interesante esta cita. Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1. Página 379 en inglés, página 444 en español. Dice así: sed muy cuidadosos, hermanos míos, en cuanto a la forma de presentar el tema de la justificación por la fe ante los oyentes, no sea que las mentes se confundan. El Señor nos dice que debemos ser muy cuidadosos sobre cómo presentamos este tema, no sea que las mentes se confundan. La gente necesita entender que la fe trae como resultado buenas obras, y la una sin la otra no valen de nada. Debe mostrárseles cómo ser purificados y cómo ser santificados. Ambas cosas vienen por virtud de la sangre de Cristo. Deben presentarse a la gente mensajes en los cuales la justicia imputada e impartida queden claros en sus mentes. Los hombres deben ir reprobando y reprochando todo mal en su vida. El poder de Cristo está a disposición para todo aquel que quiera vencer. Él está dispuesto no solo a perdonarnos, sino a darnos la liberación del pecado. Cada práctica pecaminosa puede ser arrojada de nuestra vida. Cada hábito corrupto puede ser expulsado. Aun cuando su negación del yo le sea como arrancarse el ojo derecho o cortarse del cuerpo el brazo derecho, necesitan entender que esto es necesario. No se debe hacer ninguna concesión a los malos hábitos o prácticas pecaminosas, ni se debe transigir con ellos. La justicia de Cristo no solo justifica, sino que también santifica. Así que la justificación y la santificación son importantes. Escuchen esta otra cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 442 en español. Estuve asistiendo a una reunión, dice la mensajera del Señor, y esta carta se la escribió al pastor Jones, quien fue el que presentó el mensaje de la justificación por la fe. Estuve asistiendo a una reunión, apreciado hermano Jones, y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño, y esta fue una visión que ella tuvo, no es que ella estuvo presente, pero en la visión ella estuvo en esa reunión. En mi sueño, usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada, que no cuentan en absoluto, que no hay condiciones para la salvación.
el asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras, y por eso decidí escribirle. Usted presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que recibamos la justificación. Hay condiciones para alcanzar la santificación. La justicia de Cristo, imputada e impartida, se nos es dada a cambio de que cumplamos esas condiciones. Y en esta noche vamos a ver cuáles son esas condiciones. Sé, hermano Jones, lo que usted quiere decir. Entiendo claramente su mensaje, pero su manera de presentarlo a veces deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni una sola alma, sin embargo, es también cierto que ni una sola alma será salvada sin buenas obras. Interesante esa frase, ¿verdad? Ni una sola obra puede salvar una sola alma, y sin embargo, ni una sola alma será salvada sin buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras son el fruto, el producto de la salvación. La prueba de que hemos sido salvos es la santificación. Y donde no hay santificación, no hay justificación. Las dos son hermanas gemelas. Usted no puede hablar de una sin hablar de la otra, porque Jesús no justifica a nadie a quien también nos santifique. Sigue diciendo, Dios nos salva bajo la condición de que nosotros querramos y aceptemos. Todo eso es lo que hemos venido enfatizando en los primeros 4 temas de nuestra semana sobre justificación por la fe. ¿Cuál es la condición para recibir la salvación? Creer y aceptar, porque Dios no puede salvar a nadie que no quiere ser salvo. Así que hay condición para recibir la salvación. Pero miren cómo termina la cita. Pero para mantener la salvación también hay condiciones. Qué interesante, qué interesante. Vamos a estudiar un poquito más a fondo este tema a la luz de la palabra de Dios. Para ser salvo hay condiciones. Y para mantener la salvación también hay condiciones. Ahora, esas condiciones no le dan mérito alguno al hombre. ¿Entendemos esto? Eso no hace que sea el hombre el que gana la salvación. Pero el hombre tiene que estar dispuesto a que Dios obre en él, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Escuchen esta cita. Cristo se ofrece a sí mismo como dispuesto a salvar eternamente a todo aquel que vaya a Él. ¿A quién salva Cristo? A todo aquel que vaya a Él. Invita a todos a que vengan a Él.
El que a mí viene, dice él, yo no le echo fuera. San Juan 6:37. Y entonces le dice al pastor Jones: pastor, usted enfoca estos temas de la misma manera como yo lo hago, enfatizando que todo se debe a Cristo Jesús. Y sin embargo, debido a ciertas expresiones, hace que estos temas resulten confusos para algunas mentes. Y después de que usted se ha expresado radicalmente en cuanto a las obras, cuando se le hacen preguntas acerca de este mismo tema, en su propia mente el tema no está muy claramente definido, por lo cual usted no puede definirles los principios correctos a otras mentes. Usted mismo es incapaz de hacer que sus declaraciones armonicen con sus propios principios de fe. Hermano Jones, cuando usted dice que no hay condiciones, deja perplejas a las mentes. Y algunos no pueden ver consistencia en las expresiones suyas. Por favor, tenga cuidado sobre cómo presenta estos puntos. Los vigorosos asertos en cuanto a que a las obras nada tienen que ver con la salvación, nunca fortalecen su posición. Estas expresiones debilitan el mensaje, pues hay muchos que lo considerarán a usted como extremista y perderán las ricas lecciones que usted tiene para ellos precisamente sobre el tema que más necesitan conocer, el tema de la justicia de Cristo. Hermano mío, es difícil que la mente comprenda este punto. Es difícil que no confunda otra mente con ideas que no armonizan con la palabra. Sírvase tener en cuenta que en cuanto a las enseñanzas de Cristo, muchos de los mismos discípulos eran lamentablemente ignorantes, pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo que Jesús prometió e hizo del vacilante Pedro el defensor de la fe, qué transformación se produjo en su carácter. Pero con presentaciones o expresiones demasiado elaboradas, no coloque una piedra de tropiezo para que el alma débil en la fe tropiece. Sea siempre consistente, tranquilo, profundo y sólido. No vaya a extremos, ni haga declaraciones que luego necesitan explicaciones. Mantenga sus pies sobre la roca sólida. Oh preciosísimo Salvador, el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es la prueba verdadera. El amor lleva a la obediencia, y donde no hay obediencia, no hay amor, ni hay justificación. Tremendo. Algunos quieren desasociar la justificación de la obediencia. Es verdad que ni una sola alma se salvará por las buenas obras, pero también es cierto que ni una sola alma se salvará sin buenas obras.
porque las buenas obras son la prueba, son el fruto, son la demostración de que Jesús ha entrado en la vida de aquel que le ha rendido su corazón a Él. El amor produce obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a hablar un poquito con respecto al vestido de bodas. Pero déjenme enfatizar primero la justicia imputada y lo que esto significa. Bueno, no me puedo aguantar de leer un pedacito más de lo que he enfatizado hasta ahora. Una cita más cortita y entonces entro a justicia imputada y luego a justicia impartida. Una cita más, allí mismo, en el mismo libro, la página que sigue, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 446. Dice que nadie diga que las obras no tienen nada que ver con nuestra posesión delante de Dios. Que nadie diga. Escuchen. No podemos permitirnos descuidar ni un solo rayo de la luz que Dios nos ha dado. El agente humano ha de cooperar con Dios para lograr la victoria. Debe pedir la fuerza divina, debe ser incansable en sus oraciones a Dios y debe obtener el poder que le ayude a vencer su carácter y a cambiar sus acciones. Mediante la gracia impartida de Cristo, el hombre puede ser capacitado para vencer. No presente nadie la idea de que el hombre tiene muy poco o nada que hacer en la gran obra de vencer el pecado, pues Dios no hace nada por el hombre sin la cooperación del hombre. Tampoco se diga que después que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, entonces Jesús os ayudará. Noten, hay dos extremos. Uno, decir que el hombre no tiene que hacer nada. Y el otro extremo es decir que cuando el hombre hace todo, entonces Cristo hace el resto que el hombre no puede hacer. Las dos están mal. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre no sirven de nada por sí solos, pero la cooperación con Cristo significa la victoria. Por nosotros mismos no tenemos poder para arrepentirnos del pecado. A menos que aceptemos la ayuda divina, no podemos dar ni siquiera el primer paso hacia el Salvador. Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cristo es el alfa y la omega en la salvación de cada alma. Él es el que inicia el proceso y Él es el que lo termina. Nadie diga
que sus obras no tienen nada que ver con su posición delante de Dios. En el juicio se pronunciará la sentencia de acuerdo con lo que ha sido hecho o lo que ha sido dejado sin hacer. ¿Cómo si la salvación es por la fe, el juicio es por las obras? ¿No dice la Biblia? Y eso es bíblico y es inspirado también. Cada uno será juzgado según sus obras. ¿Cómo el juicio es por las obras? Si lo que determina si soy salvo es tener o no tener a Cristo. No sé si me estoy haciendo claro en la pregunta. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cristo dijo, San Juan capítulo 3 y versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la condenación de Dios está sobre él. ¿Quién es el que se salva? El que creyere será salvo. La salvación no es por obras, sino es por fe. La salvación no es por lo que hago o dejo de hacer, sino es por creer y aceptar. En esto estamos completamente de acuerdo, ¿sí o no? Bueno, vayamos a Romanos y Pablo lo dice más enfático todavía. Concluimos, pues, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La salvación es por fe sin las obras de la ley. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos, dice aquí, por gracia, por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero qué interesante que en el versículo que sigue, en el 10, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si la salvación es por fe, si el hombre no tiene que hacer absolutamente nada de su parte para ganar la salvación, ¿cómo se atreve Dios a decir en su palabra que vamos a ser juzgados por las obras? Yo me imaginaría que en el juicio Dios simplemente va a mirar quién está en Cristo y quién no está en Cristo, y eso es lo que va a determinar si me salvo o me pierdo, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Por qué entonces la Biblia declara que el hombre va a ser juzgado por las obras? ¿No parece una contradicción? Vamos a leerlo para que veamos que la misma palabra de Dios enseña esta verdad con respecto al juicio. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10 dice, porque es necesario
Y la palabra necesario es indispensable, quiere decir. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir según lo que ¿qué? Lo que hizo. ¿Y hacer qué quiere decir? Obrar. Vamos a otro pasaje. Romanos capítulo 14. Y este es el libro de la justificación por la fe. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay algunos que dicen que los que han aceptado a Cristo no van a ser juzgados. Esta es una doctrina muy popular entre algunos. El doctor Ford declara esta misma enseñanza, que ninguno que haya aceptado a Cristo va a ser juzgado. A mí sí me gustaría preguntarle cómo explica él Romanos 14 o Segunda de Corintios capítulo 5, donde dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según lo que hicimos estando en nuestro cuerpo. Vamos a otro pasaje donde habla acerca del juicio. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12 y 13. Apocalipsis 20, versículo 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus ¿qué? Sus obras. La Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras. Pero la misma Biblia, inspirada por el mismo Espíritu Santo, dice que el juicio es según las obras que hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué si la salvación es aceptar o rechazar a Cristo, el juicio va a determinar quién se salva o quién se pierde por las obras? Romanos capítulo 2 dice, comenzando en el versículo 12 en adelante, el capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal cosa hacen, y haces tú lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice el apóstol de la justificación? Que en el juicio justo de Dios, Dios va a pagar a cada uno según sus ¿qué? Sus obras. ¿Y cuál va a ser el pago en el juicio? Sigan leyendo. Vida eterna, ¿a quién? A los que perseverando en hacer lo bueno, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que contenciosamente no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al que hace el bueno, vida eterna, y al que hace lo malo, tribulación, ira, enojo y angustia. Al que obedece, vida eterna, y al que desobedece, condenación. ¿Dice eso o no lo dice? ¿O lo está inventando el pastor Gambetta? No podemos quitar el hecho de que el juicio está basado en las obras. Esa es una verdad tan clara como la verdad de que no somos salvos por las obras. Y yo tampoco puedo quitar eso de la palabra de Dios. Ay de aquel que se atreva a decir que son las obras las que nos ganan la salvación. Ay de aquel que se atreva a contradecir la declaración inspirada, que las obras tienen alguna parte que ver en conseguir la salvación, porque San Pablo dice que no es por obras, y todavía lo enfatiza de tal manera, vean el capítulo 11 de Romanos, que no queda duda alguna. Romanos capítulo 11 dice en el versículo 6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Como para que nadie se confunda, dice, ¿es por obras? No, ni siquiera un poquito de obra. Porque en el momento que hay un poquito de obras, el regalo ya no es regalo. Si yo tengo que hacer algo, aunque tenga que pagar 10 centavos, ya no es un regalo. La palabra gracia quiere decir don, un regalo. No por obra, sino por don de Dios, Efesios 2:8. Y entonces Pablo dice, y si es por gracia, entonces no es por obra. No es por obra. Porque de otra manera, la gracia deja de ser regalo. No sé si lo estoy diciendo tan claro como para que hasta un niño lo pueda entender. Si hay un poquito que el hombre tiene que hacer para ganar la salvación, entonces no es por gracia. ¿Entendemos eso, verdad? Así que yo no puedo quitar de la Biblia la declaración que la salvación es por gracia sin las obras de la ley. Pero así de cierto es el hecho de que el juicio es por obra. Está basado en las obras. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar los dos? Si la palabra de Dios no se contradice.
Si la salvación es por gracia, por fe, por un don inmerecido, no es por obras, ¿por qué entonces cuando Dios juzga al hombre simplemente no se fija, bueno, cuál es el que aceptó a Cristo y cuál es el que lo rechazó? Y así está fácil. ¿Por qué Dios tiene que ir a mirar los libros? Y entendamos, no es que Dios mira los libros porque Él no sabe lo que está registrado en los libros. Él lo sabe todo, pero se lleva un registro en el cielo para beneficio de las inteligencias en el universo, por las acusaciones que hay contra Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan nuestro primer tema? Que Dios fue acusado por Satanás. Por eso Dios lleva un registro de todo. Ahora, ¿por qué a la hora de juzgar? ¿Qué dice Daniel capítulo 7? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7 y versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y Juan en el Apocalipsis añade, y fueron juzgados los hombres según las cosas que estaban escritas en los libros, conforme a sus obras. Y el apóstol San Pablo en Romanos dice que en el justo juicio de Dios, Dios va a pagar a cada uno según sus obras. A los que hicieron lo bueno, vida eterna, y a los que hicieron lo malo, condenación. Ven, si ustedes leen ese versículo, cualquiera dice, bueno, la salvación es por lo que usted hace. Porque ahí dice que el que hizo lo bueno, vida eterna. El que hizo lo malo, condenación. Es obvio que la salvación depende de lo que usted hace. Pero el mismo apóstol, con la misma boca, con el mismo lápiz, escribe, dando vuelta a la página, que no es por obra. Concluimos que el ser humano no se salva por las obras. Así que tenemos que reconciliar estas dos. Y no están en oposición. La palabra de Dios no se contradice. Puede dar la impresión que haya una contradicción, pero no hay contradicción alguna. No hay contradicción alguna. ¿Y ustedes saben cuál es la única manera de conciliarlo? Las hermanitas gemelas. El que cree que la justificación es sola y no va acompañada de la santificación, no tiene explicación para un juicio por las obras. Pero aquel que cree que Cristo no justifica a nadie, a quien también no santifica, entonces no tiene problema alguno, porque a todo aquel a quien Cristo perdona, también Cristo capacita para arrojar el pecado en su vida, le da fuerza y poder para obedecer sus mandamientos, y eso es santificación. Y la prueba de que Él nos ha perdonado, de que Él nos ha salvado, se ve en la vida. ¿Saben? Si Dios juzgase al hombre por su profesión de fe, escuchen bien, por lo que Él dice, por sus labios, si en el juicio simplemente Dios dijese, este dice que me ha aceptado, es salvo, este dice que me ha rechazado, está perdido, el diablo podría decir, un momentito, ese dice que te aceptó, pero mira los frutos. Ese nunca te aceptó, ese fue de pura boca para afuera.
Por eso Dios basa el juicio en las obras, porque las obras demuestran si la aceptación de Jesús fue genuina o si fue simplemente de boca para afuera. Porque muchos dicen, pero ¿se acuerdan lo que hablamos anoche? No es aceptar una doctrina, no es aceptar una creencia, no es aceptar una fe, no es consentir o aceptar mentalmente. La fe que salva es la fe que acepta a una persona como el Señor y Salvador de su vida. La salvación no es aceptar una doctrina ni una declaración. La salvación es aceptar a Jesús. El que tiene al Hijo tiene ¿qué cosa? La vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Escuchen lo que es fe genuina, fe verdadera. Mensajes selectos, tomo 1, página 458. La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto, no es la aceptación de una doctrina. La fe que es para salvación no es simplemente que yo diga aquí en la mente si eso es así. La fe que salva es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como su Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios a través de Él. Creer que Él salvará al que viene a Él no es lo mismo que creer que Él te salva a ti. ¿Cómo? Creer que Él salva no es lo mismo que creer que Él te salva a ti. Creer que Él salvará a otros pero no te salvará a ti no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. ¿Qué cosa es la fe verdadera? Escuchen, la fe genuina induce al alma a colocar todos sus afectos en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y asimilarse a su carácter divino. ¿Qué es la fe genuina? La que acepta a Cristo, la que lo recibe, la que se aferra de Él y coloca todos los afectos del alma en Jesús. La fe que salva es la fe que recibe a Jesús y le permite entrar en el corazón y cambiar el alma. Es la fe que obra por el amor. Leámoslo, por favor, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas, otro de los libros más importantes sobre la justificación por la fe. Noten que Gálatas capítulo 2 y en el versículo 16 y 17 dice:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué declara Gálatas? ¿Cuántos se van a justificar por guardar la ley? Nadie. La salvación es por fe. Pero el mismo que escribió Gálatas 2, escribió Gálatas 5. Y él explica lo que es fe. Noten, en el 2:16 dice, el hombre se justifica por la fe. ¿Pero qué cosa es fe? Gálatas 5, versículo 6. Vamos a leer desde el 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ¿qué? Que obra por el amor. ¿Cuál es la fe que salva según Pablo? La fe que obra por el amor. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? ¿Cómo es la fe sin obras? Y cuando algo está muerto, ¿existe? ¿Existe? No. Cuando algo está muerto, dejó de ser. La fe que no produce obras no es fe. Llámale lo que tú quieras, menos fe, porque es una fe muerta, y una fe muerta no existe. La fe genuina es la fe que obra por el amor y lleva a purificar el alma. Ahora, hermano, la justicia de Cristo se manifiesta de dos maneras. Primero, como justicia imputada. Escuchen. Cristo solo es el camino, la verdad y la vida. El hombre puede ser justificado tan solo por la justicia imputada de Cristo. ¿Cómo es imputada esa justicia? Escuchen. El hombre es justificado gratuitamente por la gracia de Dios a través de la fe y no por las obras, no sea que nadie se gloríe. La salvación es el regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Y ahora explica lo que es justicia imputada. Dice, cuando Dios perdona al pecador, le remite el castigo que merece. Le quita la culpa. Lo trata como si nunca hubiese pecado. Lo recibe en el favor divino. Lo justifica por los méritos de la justicia imputada de Cristo. El pecador puede ser justificado tan solo por la fe en el sacrificio hecho por el amado Hijo de Dios, quien se hizo pecado para pagar los pecados del mundo pecador.
Nadie puede ser justificado por ninguna obra de sí mismo. Nadie puede ser librado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, de la penalidad de la transgresión, por una sola obra suya. Solo en virtud del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo obtenemos el perdón. La fe es la única condición por la cual se obtiene la justificación. Y la fe incluye no sólo el creer, pero también el aceptar y confiar. ¿Ok? Aquí vemos la condición para la justicia imputada. Voy a explicar lo que quiere decir imputar. ¿Ok? Imputar significa que Dios toma algo que no es mío y lo coloca a mi cuenta. Yo soy pecador. Cristo nunca pecó. La paga del pecado es muerte. Yo como pecador tenía que morir. Pero Cristo, que nunca pecó, murió. Y su muerte es meritoria. Su muerte es válida en mi lugar, porque Él no tenía que morir. Si Él hubiese sido pecador, hubiese tenido que morir por sus propios pecados. ¿Se acuerdan la primera noche que explicamos por qué Cristo tenía que ser hombre, por qué tenía que ser Dios y por qué tenía que ser pecador y ser impecable? Tenía que ser hombre porque el que había pecado era ¿quién? El hombre. ¿Quién tenía que pagar la deuda? El hombre. Pero un hombre solo vale por otro hombre. Un ser creado solo vale por otro ser creado. Por lo tanto, tenía que ser Dios, porque solo Dios vale por todo. ¿Se acuerdan que explicamos eso la primera noche? Que el Creador es el único que vale por todas las criaturas. Él es responsable por todos aquellos que Él ha creado, porque Él es la vida. Así que solamente el dador de la vida podía dar su vida para redimir a la criatura. Cristo tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Tenía que ser pecador, porque el pecador tenía que sufrir la penalidad del pecado y murió como el peor de los pecadores, separado de Dios. Sufrió la muerte segunda como pecador, pero también tenía que morir sin pecado, porque si hubiese pecado tendría que haber muerto por sus propios pecados. Pero al no haber pecado, pero murió como pecador. Esto parece casi una contradicción, hermanos. Maravillosa contradicción, ¿verdad? Murió como el peor de los pecadores. Tenía que ser pecador. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo murió Jesús? Como serpiente. ¿Y qué representa la serpiente en la Biblia? Al diablo. La serpiente es el símbolo último de todo lo malo. La serpiente representa al gran enemigo de Dios. Representa al originador del mal, el pecado. ¿Cómo murió Jesús? Como serpiente. Como el peor de todos los pecadores. Como el responsable del pecado de toda la humanidad. Pero también murió como cordero sin mancha ni mácula. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué contradicción. Es al mismo tiempo serpiente y cordero. Como cordero murió sin
pecado. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero sin mancha murió. Y porque Él murió sin pecado, su muerte puede ser puesta a mi favor. Ahora, ¿qué es justicia imputada? Justicia imputada significa que Dios toma la vida de Jesús y la coloca a mi cuenta. La vida perfecta que Él vivió se hace un trueque, se hace un cambio. Yo le doy mi vida llena de pecado, llena de impureza, llena de transgresiones, y Él la lleva y la paga por esos pecados muriendo la muerte segunda. Y Él me entrega a mí su vida perfecta de justicia. Él nunca jamás pecó. No cometió una sola falta contra la ley de su Padre. Esa vida perfecta de obediencia me es colocada a mi cuenta. Dice ahí que Dios mira como si nunca jamás hubiese pecado. Esa es justicia imputada. Dice aquí, la salvación es por gracia. Y gracia, todo estoy leyendo del libro Mensaje Celeste 1, la sección sobre la justificación por la fe. Gracia es favor inmerecido, y el creyente es justificado sin mérito alguno de su parte, sin nada que ofrecerle a Dios. Es justificado por la redención que es en Cristo, quien se presenta ante el Padre en la corte celestial como el sustituto aseguranza del pecador. Cristo toma el lugar del hombre. ¿Okay? Es justicia imputada. Aunque es justicia impartida. En eso, en el momento en que yo acepto a Jesús, toda mi vida pasada la perdonada y borrada. ¿Entiendes esto, verdad? Dios te mira como si nunca jamás hubieses pecado. Por eso al que ha aceptado al Señor se dice que es una nueva criatura, que comienza una página en blanco en su vida. La vida de Cristo le es tomada en lugar de su propia vida. Ahora, esa justicia imputada sigue cubriendo al pecador por el resto de sus días. Pero al mismo tiempo que Jesús lo justifica, le da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es colocado dentro del corazón del ser humano para impartirle la naturaleza divina, para hacer de ese hombre un hijo de Dios. Y por el poder del Espíritu Santo en su vida, el hombre puede expulsar el pecado de su vida y puede tener el poder para obedecer por amor a aquel que lo salvó. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Dice el versículo 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es justificación. Nos perdona, nos limpia toda nuestra vida pasada. Pero miren el versículo 26. Os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento es que no solamente Cristo nos perdona la vida pasada, sino que Él coloca en nosotros su Espíritu Santo. Cambia nuestro corazón habituado a hacer lo malo. Nos da un nuevo corazón y dice que Él hace que nosotros andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. A eso se le llama justicia impartida. ¿Qué quiere decir impartida? La palabra lo explica. Cristo la imparte, la da. La justicia imputada, Él la cuenta a nuestro favor, pero la impartida la da al hombre. No sé si vemos la diferencia. La justicia imputada es su vida puesta a nuestra cuenta. La impartida es su vida vivida en nosotros. La justicia imputada nos cubre todos nuestros pecados. La impartida nos da el poder para no seguir pecando. La justicia imputada borra el pasado. La justicia impartida me fortalece para el presente y el futuro. La justicia imputada me da el derecho al cielo. La justicia impartida me prepara para estar en compañía de seres santos que no pecan. Expulsa el pecado de mi vida. Ahora este es un punto muy importante, porque sabemos que Cristo no justifica a nadie a quien al mismo tiempo no santifica. Escuchen esto. Si bien es cierto que Dios es justo y que Él justifica al pecador a través de los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras sigue practicando pecados conocidos o desatendiendo obligaciones a sabiendas. Dios requiere la entrega completa del corazón, la aceptación de Cristo antes que la justificación pueda suceder. ¿Cuál es la condición para la justificación? La entrega completa, la aceptación, ya eso lo leímos. No estamos cambiando la condición sigue siendo la misma. Para que el hombre pueda ser perdonado, para que el hombre pueda ser justificado, el hombre tiene que aceptar, el hombre tiene que permitirle a Cristo entrar en su corazón. Pero escuchen, Dios requiere la entrega completa del corazón, la aceptación de Cristo como Salvador y Señor antes de que la justificación tome lugar. Y para que el hombre mantenga la justificación, debe haber una continua obediencia a través de la fe viva y activa que trabaja por el amor y purifica el alma.
Así que hay una condición para la justicia imputada y una condición para la justicia impartida. Para la justicia imputada yo tengo que aceptar, recibir a Jesús en mi corazón. El hombre no puede ser justificado mientras no quiera hacerlo. Y justificar significa perdonar y limpiar de pecado. Jesús es el único que puede hacer esa obra, pero yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que decirle: Señor, entra en mi corazón y límpiame. Eso lo entendemos, ¿verdad? Esa es la condición para ser justificados, para recibir la justicia imputada. Pero para recibir la justicia impartida hay otra condición. ¿Y cuál es esa condición? Para que el hombre retenga la justificación, debe haber continua obediencia a través de la fe viva y activa que obra por el amor y purifica el alma. ¿Cuál es la condición para la justicia impartida? Exactamente. No es obediencia. La obediencia va a ser el fruto de esa fe. Pero tiene que seguir confiando y dependiendo de Cristo cada momento de su vida. En otras palabras, así como le aceptó cuando fue perdonado, así tiene que seguir aceptando a Jesús cada minuto de su vida. Tiene que decirle: Señor, sigue obrando en mí. Estoy dispuesto a permitirte que tú completes la obra que has comenzado en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Cuando Cristo vive en mí, ¿qué hace Jesús? En relación con la ley de su Padre, ¿qué hace? ¿Qué dice Jesús? Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Si Jesús vive en mí, y ya yo no vivo mi vida, sino que Jesús vive su vida en mí, yo voy a vivir una vida de obediencia. El viernes vamos a ampliar sobre lo que es la santificación por fe y cómo se logra la santificación por la fe. Porque hay algunos que creen que la justificación es por fe, pero la santificación es por obra. Que Dios nos perdona, pero al hombre le toca obedecer. Que Dios nos limpia, pero al hombre le toca mantener el alma limpia. Y el que cree en eso, escúchalo bien, hermano, el que cree que la santificación es la obra del hombre, está cometiendo el error más grave que puede hacer, porque está cayendo de la gracia. Dice el apóstol San Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El que acepta por la fe a Jesús y recibe la justicia imputada por fe, pero trata de conseguir la santificación por las obras, cae de la gracia. Les llama insensatos, necios. ¿Cómo es que comenzasteis por la fe y ahora vais a terminar por las obras? Dice. Y no hay contradicción, porque las obras las hace Cristo en nosotros. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Cuando Cristo mora en nosotros, Él obra. Cuando el hombre cree que la santificación es por obra, que él mismo tiene que vivir una vida santa por su propia fuerza, cae de la gracia. La justificación es por fe y la santificación es por fe. Y el viernes vamos a ver qué es la santificación por la fe y cómo se logra mantener la justicia de Cristo en nuestra vida. En las primeras 4 presentaciones vimos el perdón, que es lo mismo que ¿qué? Que justificación. Hoy vimos la relación entre la fe y las obras, entre la justificación y la santificación. El viernes vamos a ver la santificación por la fe. Y el sábado vamos a terminar con la glorificación, el toque final que Dios va a dar de inmortalidad al ser humano. Yo te invito en esta noche a que, al haber escuchado la relación perfecta que tiene la palabra de Dios entre es lo que fe y obras, entre lo que es fe y lo que es obras, al haber entendido que la prueba de la salvación es la obediencia, yo te invito en esta noche que tú le pidas a Jesús que Él siga obrando en tu corazón, que aumente tu fe para creer que Jesús no solo te puede perdonar, sino también te puede dar la victoria. Son los oidores de la palabra los justificados ante el juicio, sino los hacedores. La línea de demarcación se ve en la vida. La justicia es la práctica del bien y es por los hechos por lo cual todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres revelan lo que somos. Lo que hacemos demuestra lo que creemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. ¿Cómo, hermano? La obra muestra si la fe es genuina. No es suficiente que creamos que Jesús es el verdadero Salvador del mundo. No es suficiente que creamos en la Biblia. Podemos creer
que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede ser salvo, y sin embargo no hacer de él por la fe nuestro Salvador personal. No es suficiente creer la teoría de la verdad. No es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. Oh, no alcanza con profesar fe. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Esta es la verdadera evidencia de la conversión, la demostración de la salvación. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia en nuestra vida. La fe verdadera es la que obra por el amor, la que domina la mente y los afectos. Todo el carácter ha de ser amoldado por las declaraciones divinas. Cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser puesto en práctica en la vida diaria. El que llega a ser participante de la naturaleza divina a través de la conversión, cuando el Espíritu Santo le es otorgado, llega a estar en armonía con la gran norma de la justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio. Por las obras seremos juzgados. El diablo siempre ha declarado que el hombre no puede guardar la ley. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecer los mandamientos, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este poder no se halla en el agente humano, es poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Dios vive en él, y lo que ahora lo vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo para salvarlo. Es posible para el ser transformado vivir en armonía con todos los mandamientos de Dios. Esa es la gracia que Cristo imparte. Pidámosle que Él nos dé su gracia para vivir por amor en armonía con su voluntad. Que Él nos bendiga. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.